Hola, vamos a continuar con los ejercicios. Ya que lo habíamos dejado con ejercicios para tercero y cuarto, vamos a hacer la clase de hoy finalmente para tercero y cuarto y os pongo ejercicios enlazados en el blog, ¿vale? Luego os digo dónde y cómo encontrarlos. Pero bueno, vamos a hacer primero los ejercicios que teníamos pendientes para hoy. A ver, en mi mapa la distancia del pueblo más cercano es de, vamos a hacer este de aquí, 12 centímetros. Mientras que la realidad son 2,4 kilómetros. ¿Cuál es la escala en el mapa? Bueno, entonces, tenéis un mapa. Muchas veces los problemas de geometría es mejor hacerse un dibujo. Tenéis un mapa y tenéis la realidad. Aquí está vuestro pueblo. Y aquí está el pueblo más cercano. Y ahora en la realidad tenéis lo mismo, pero más grande, ¿de acuerdo? Aunque aquí no lo podemos hacer mucho más grande, vamos a hacerlo simbólicamente. El otro pueblo y el mío. Muy bien. Esto es el mapa y esto es la realidad. Y ahora os están diciendo que la escala del mapa no la conocéis. Pero sabéis que en el mapa estos son 12 centímetros. Y en la realidad son 2,4 kilómetros. Muy bien. Y os preguntan cuál es la escala del mapa. Lo primero, en un mapa de una población, la cosa real es más grande que el mapa. Entonces lo lógico es poner siempre en la escala, que son dos números separados por dos puntos, en el primer número se pone lo que es el mapa y en el otro se pone lo que es la realidad, siempre, ¿no? Entonces, como el mapa es más pequeño que la realidad, el número 1 lo voy a poner en el mapa, ¿vale? Una cosa en el mapa equivaldrá a muchas cosas, ¿vale? En la realidad. Luego el 1 se pone en el mapa. Y ahora la pregunta es, ¿qué número tengo que poner aquí? ¿De acuerdo? Y esto se hace con la regla de 3 de toda la vida. Mapa aquí y realidad aquí. Como el mapa y la realidad tienen la misma forma, pero de distinto tamaño, yo puedo buscar siempre un ejemplo, ¿no? 12 centímetros son 2,4 kilómetros. Lo primero, cuando vais a trabajar con escalas, hay que tomar las mismas unidades en los dos lados, no lo olvidéis. Luego 12 centímetros equivalen a 2,4 kilómetros, pero esos 2,4 kilómetros tengo que pasarlos a centímetros. Entonces hacerlo siempre por pasos. Primero, 2,4 kilómetros son 2.400 metros, ¿vale? De kilómetros a metros, multiplicando por 1.000. 3 saltos de coma, ¿vale? Y ahora de metros a centímetros pongo dos ceros más, porque un centímetro es la centésima parte de un metro. Entonces, a la hora de la verdad, con la regla de 3, lo que tenéis que hacer es 12 centímetros van en 240.000 centímetros, ¿de acuerdo? Y ahora, como quiero que la escala sea 1 en el mapa, algo en la realidad, pues 1, x. Entonces, ¿quién es x? Como está la cosa un poco ocupada por aquí, un poco liada, vamos a hacer el cálculo aparte, ¿vale? X es, siempre, multiplico en diagonal, divido en línea recta, ¿vale? Luego es esto por esto, entre esto, realmente esto por esto, entre esto. Luego es 1 por 240.000, que es 240.000, entre 12. Y ahora, 240.000 entre 12 es 20.000. Luego la escala es, escala 1, 20.000. Luego mi escala es 1, 20.000. Un centímetro en el mapa son 20.000 centímetros en la realidad. 20.000 centímetros son 200 metros, ¿vale? Luego un centímetro aquí son 200 metros en el mundo real. Vaya hombre. En fin. ¿Vale? Muy bien. El 3. A ver, esto es justo al revés, ¿de acuerdo? Tenéis en plano de un micromotor. Un micromotor se supone que será un motor muy pequeñito, ¿vale? Porque es un micromotor. Tendrá pues por aquí lo que sea, la batería o tal, ¿vale? Una parte móvil y por aquí tiene una cierta ruedecilla que es muy pequeña. Es una ruedecilla tan pequeña que yo no podría medirla ni siquiera con una regla porque es posiblemente más pequeño que las marcas de la regla, ¿vale? Es una tontería medirlo con las marcas de la regla. Pero en las instrucciones o en internet me encuentro un plano
de cómo es el aparato. Y esto viene grande en una hoja de papel aumentado. Entonces en la hoja de papel sí que puedo medirlo cómodamente porque el dibujo está hecho a lo grande. Pero en la hoja de papel, por supuesto, me advierten que la escala es 20 a 1. ¿Vale? Entonces lo primero, ¿qué quiere decir que la escala sea 21? Entonces volvemos a lo de siempre. Por convenio, cuando se hablan de escala, siempre son dos números con dos puntos por en medio. El primer número os dice lo que pasa en el mapa o en el plano y en otro lo que es la realidad. Entonces lo que os están diciendo realmente es que el mapa es 20 veces más grande que la realidad. Una cosa en la realidad son 20 cosas en el plano. Luego, por decirlo así, aquí tenéis un factor de por 20. ¿Vale? Está aumentado 20 veces. Bueno, entonces, si esta rueda del motor son 10 milímetros en el plano, pero en la realidad, si la rueda del motor tiene un diámetro de 10 milímetros, ¿cuál es el tamaño en el plano? Es decir, ¿cuánto equivale esto en el plano? Entonces no lo olvidéis, si me dan la escala esto está tirado, ¿no? Tengo plano y realidad, ¿vale? Son semejantes, luego hay una regla de 3 directa. Entonces, 20 en el plano equivalen a 1 en la realidad. Eso es lo que me dice la escala, ¿no? 20 en el plano, 1 en la realidad. Y ahora, ¿qué es lo que sé? Que en la realidad las ruedas son 10 milímetros. Pues entonces en el plano serán X. ¿Cómo se hace esto? Toda la regla 3 igual, ¿no? Multiplico en diagonal, divido en línea recta. Luego es 10 por 20 entre 1, que es muy fácil, porque es 10 por 20, 200. Entre 1, 200 milímetros. Y ahora, como 200 milímetros es un número muy grande en milímetros, si dividís por 10, pasáis a centímetros, os coméis un 0, ¿vale? Luego son 20 centímetros. Es enormemente grande en el plano. ¿Vale? Luego estos son 20 centímetros. Y ahí puedo ver todos los detalles de la rueda en el plano, porque es tan grande que ocupa toda la página, prácticamente, 20 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, trabajar con escalas es una cosa muy sencilla. Si os dan la escala, simplemente tenéis que saber a qué corresponde cada cosa. Siempre el primer número al mapa, el segundo a la realidad, ¿vale? Plano, realidad, o mapa, realidad. Entonces, si lo real es más grande, tiene un número más... si el mapa es más grande, perdón, tiene un número más grande que la realidad, ¿vale? Y si la realidad es más grande, tiene un número más grande la realidad que el mapa. Siempre al más pequeño de los dos se les pone un 1 por comodidad, ¿vale? Porque las reglas de 3, multiplicar o dividir por 1, es muy fácil. Esto por esto entre 1, la división ya está hecha, ¿vale? Y aquí, 1 por algo, la multiplicación ya está hecha, solo tengo que dividir. Luego siempre es muy agradable tener un 1 en algún lado. Podríais hacer una escala que fuera 23, por ejemplo, o 15-90, Se pueden hacer escalas de este tipo. Lo que pasa es que es un poco una tontería, Siempre es mejor tener un 1 en uno de los dos lados. No siempre es posible tener un 1 para todos los planos, pero normal es que se consiga así, ¿vale? Uno diseña el plano para que sea de esa manera. Muy raro encontrarse un plano que sea un 2×3 o 3×7, cosas por el estilo. Lo normal es que haya un 1 en cualquiera de los dos. Bueno, entonces vamos a casi la última parte de todo el tema, que es el teorema de Tales, que es otra versión más de la semejanza. Ahora hacemos una pequeña revisión de todo lo que hemos visto. Hay quien pone Tales con TH y hay quien pone Tales sin TH. La idea fundamental, ¿vale? Bueno, el motivo por el que alguna gente pone H y otros no ponen H es porque en el alfabeto griego esa TH se pronuncia como una Z, ¿vale? No como una T. Entonces poner una T no es del todo exacto. Nosotros vamos a poner TH. Bueno, antes de meternos con el teorema de Tales, vamos a pegar una pequeña revisión a lo que hemos visto. Lo primero, este tema iba de semejanza de figuras, si os acordáis. Dos figuras cualquiera, son semejantes, sí, son dos figuras, por supuesto, y tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Entonces decimos que son semejantes. Y ahora no olvidéis que misma forma, distinto tamaño, al final lo que quería decir es, primero, mismo número de lados, vértices y ángulos, ¿vale? Segundo, los ángulos son iguales. Si estos son 70 grados, el de aquí también son 70 grados, y lo mismo con todos los demás, ¿vale? Y lo tercero es lados proporcionales, es decir, que si este son 2 centímetros
y este son 4 centímetros, eso lo que me está diciendo es que a todo el mundo hay que hacerle lo mismo, es decir, multiplicarlo por 2, ¿vale? Luego, si esto es 1 centímetro, estos son 2. Si estos son 3, estos son 6. Y si estos son, por ejemplo, 4, estos son 8. ¿Vale? Eso es lo que es la semejanza. Y ahora la semejanza entre figuras es muy difícil de comprobar, porque tenéis que comprobar tres cosas: que tienen los mismos lados, ¿vale? Misma cantidad de lados, que tienen todos sus ángulos iguales, y luego para colmo de comprobar que todos sus lados son proporcionales, uno por uno. Entonces podéis estar seguros de que son semejantes. Sin embargo, cuando tenéis triángulos, comprobar la semejanza es mucho más fácil, porque con los triángulos basta con comprobar simplemente que los triángulos tienen sus ángulos iguales. Si dos triángulos tienen sus ángulos iguales, automáticamente los lados son proporcionales, ¿vale? Entonces podéis utilizar la igualdad de ángulos para encontrar los lados. Lo que estamos diciendo aquí es que si este, por ejemplo, es 60 grados, este es 60 grados, y este, por ejemplo, es también 60 grados, sería equilátero, ¿vale? Si aquí los tres ángulos coinciden también, 60, 60 y 60, entonces automáticamente estos dos triángulos son semejantes. Es decir, que si este es 8 y este es 6, ¿vale? Este también es 8 y 6 y este también es 8 y 6, ¿vale? Todos los demás mantienen la misma proporción. En cuanto a los ángulos son iguales, entre los dos, los lados tienen que ser proporcionales. Donde va este, pues entonces todos los demás van a lo mismo, ¿vale? Entonces la semejanza de triángulos es particularmente fácil de demostrar. Por eso uno suele trabajar con triángulos semejantes, ¿vale? Y ahora, la semejanza, una vez que uno la domina, hay un montón de maneras de expresarla, ¿eh? Si tenéis dos figuras semejantes, esta, y esta. Entonces la gente, como la semejanza es una idea tan útil, cuando vosotros sabéis que dos figuras son semejantes, automáticamente hay un montón de maneras de decir esto. Por ejemplo, imaginaos que esta figura de la derecha es 3 veces más grande. Entonces se dice que la razón de semejanza entre las dos es 3. Y eso lo que quiere decir es que si un lado se mide como 8, y este de aquí es 8 por 3, 24, ¿vale? Y si este lado es 12, este es 12 por 3, 36, ¿vale? Solo tengo que multiplicar por 3 para pasar de un lado a otro, ¿vale? Entonces utilizar la razón de semejanza muchas veces es más cómodo que hacer regla de 3 de 8 es a 12 como 12 es a x, ¿vale? 8 es a 24 como 12 es a x, perdón, ¿vale? Es más cómodo. Ahora, hay gente que en vez de poner el por 3, prefiere poner un porcentaje, ¿eh? En el caso de por 3, si os acordáis, sería el 300%. Y además, cuando uno hace esto, para pasar de esta figura a esta, a veces uno tiene que hacer lo contrario, ¿vale? Por ejemplo, ¿y si este lado, por ejemplo, mide, pues, 27? ¿Cuánto mide este lado de aquí? Yo sé que de aquí a aquí paso multiplicando por 3, ¿no? Entonces uno dirá, bueno, pero de aquí a aquí entonces paso dividiendo por 3. La cuestión es que, en matemáticas, cuando uno hace una cosa de una manera, la hace siempre de la misma. Si yo paso por aquí multiplicando, para aquí también tengo que pasar multiplicando, ¿vale? Entonces, dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio, ¿vale? Entonces, 27 por un tercio es 27 por 1, 27 entre 3, 9, ¿vale? Luego la razón de semejanza para volver siempre es la inversa de la que hago para ir, ¿vale? Luego si esto es 3 entre 1, esto es 1 entre 3. Y ahora, ¿cómo pongo 1 entre 3 como porcentaje? Pues hago la división para encontrar los decimales, ¿de acuerdo? Esto da 3, 3, ¿no? 3, etcétera. Luego esto es más o menos, un 33,3%. ¿Vale? Lo encojo a la tercera parte. Vale. Y resulta que todavía hay una tercera manera, aparte de poner la razón de semejanza, y aparte de poner el porcentaje, y aparte de incluso que podríais utilizar reglas de 3, hay todavía otra manera más de hacer las cosas. Creo que se llama utilizar una escala. Cuando uno utiliza una escala, lo que está diciendo es que me imagino que esto, por ejemplo, es una maqueta o un mapa de esto, que es la realidad, ¿vale? Y entonces lo que hago es, entre dos puntos, pongo en qué va una cosa en el otro. Entonces podría decir que la escala aquí es 12 a 36, ¿vale? 12, 36. Pero muchas veces 12, 36 se considera una escala fea, ¿vale? Es mucho mejor decir una cosa aquí en qué va acá. Si la razón en 3, 1 aquí en qué va, en 3 aquí. Luego la escala es 1, 3. 1 va en 3. ¿De acuerdo? Estas son todas las maneras que tiene uno de describir cómo son semejantes
dos figuras. O dos ideas. También vale para mapas o para dibujos o para cosas por el estilo. Bueno. Un pequeño problemilla, más que nada para ver si hasta aquí os habéis aclarado con las cosas, ¿vale? El típico problema de semejanza. Ya hemos visto alguno por ahí, en tercero y todo eso. Pero un último problema, antes de meternos con el teorema de Tales. Imaginaos que tenéis una casa por aquí. A ver si os acordáis cómo se hacía esto, ¿vale? Y, por supuesto, bueno, estamos de día y nos está dando el sol, ¿eh? Este es un problema muy típico. Al final os voy a poner entonces una serie de ejercicios. Entonces a ver si os acordáis de la cosa. Y resulta que como es de día yo puedo medir cuál es la sombra de la casa, ¿eh? La sombra de la casa simplemente es todos los rayos del sol que tapa la casa. Luego cojo todos los rayos de sol, ¿vale? Este rayo de sol es bloqueado, luego está en la sombra. Este rayo de sol es bloqueado, luego está en la sombra. El primer rayo que no es bloqueado es el extremo de la sombra, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Y yo estoy aquí y clavo un palo, por ejemplo, en el suelo. Y este palo yo sé, porque lo he cortado yo, que mide, por ejemplo, 1,5 metros. ¿Vale? Y este palo, como está clavado en el suelo y está vertical, también tiene una sombra. Este es quizá el problema más típico que hay y es el que siempre os ponen en exámenes y en cosas, acceso a ciclos y cosas por el estilo, de semejanza. Entonces vamos a hacerlo para ver si habéis pillado la idea de semejanza. Este palo tiene una sombra también. Fijaos en una cosa, a una hora determinada del día todos los rayos del sol caen con el mismo ángulo. Luego esta recta de aquí y esta recta de aquí, que son los rayos del sol, son paralelos, ¿vale? Bueno, entonces yo sé lo que mide mi palo, que es 1,5 metros, y también sé que la sombra de mi palo, es muy fácil de medir, mide 1 metro, ¿vale? Luego mi palo mide 1,5 metros, tiene una sombra de 1 metro. También es muy fácil medir la sombra de un edificio, porque me voy hasta el extremo del edificio y mido la sombra con una cinta métrica. Digamos que el edificio tiene una sombra de 7 metros. La pregunta es, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Puedo saber yo lo alto que es el edificio solamente midiendo sombras y midiendo palos, sin necesidad de subirme al edificio? Ahora, este problema es muy fácil de resolver, pero la pregunta es ¿por qué se resuelve así? ¿De acuerdo? Lo primero, aunque tengáis triángulos rectángulos aquí, utilizar el teorema de Pitágoras no vale de nada, porque en este triángulo de aquí sí que puedo encontrar la hipotenusa, ¿vale? Porque tengo cateto y cateto, pero ¿para qué quiero yo esta hipotenusa? Yo realmente lo que quiero saber es cuánto es la altura de este triángulo de aquí. Y de este triángulo de aquí me faltan dos lados, la hipotenusa y la altura. Entonces no puedo utilizar el teorema de Pitágoras porque el teorema de Pitágoras es, si yo conozco dos lados, obtengo el tercero, pero me faltan dos. Entonces, ¿cómo resuelve uno esto? La idea es utilizar semejanza, ¿vale? Hay que darse cuenta de que el triángulo que forma el palo, este triángulo pequeñito, y el triángulo que forma la casa, la pared de la casa, su sombra y el rayo de sol, estos dos triángulos son semejantes, ¿vale? Tienen la misma forma. Y la pregunta es, ¿por qué tienen la misma forma? Si os acordáis, para que dos triángulos sean semejantes, es suficiente con que sus ángulos sean iguales, ¿no? Entonces, este ángulo de aquí es de 90 grados, porque el edificio es vertical. Y el palo también lo he clavado en vertical. Luego este ángulo de aquí es de 90 grados. Luego estos dos triángulos ya tienen un ángulo igual. Pero eso no es suficiente para que sean semejantes, tienen que ser todos los ángulos iguales. Pero es que resulta que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí también son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque el ángulo este lo forman los rayos del sol con el suelo. Y todos los rayos del sol a una hora determinada tienen la misma inclinación. Luego la inclinación de este lado es igual que la inclinación de este lado. Luego estos ángulos son el mismo, ¿vale? Y ahora, si dos ángulos en dos triángulos son iguales, el tercero también es igual, porque como estos tres suman 180 y estos tres también suman 180, este y este son el mismo. Luego resulta que los dos triángulos tienen los mismos ángulos exactamente. Por tanto, los triángulos son semejantes, tienen la misma forma. No olvidéis que esto solo ocurre con triángulos, Con figuras de 4 lados, aunque los ángulos sean iguales, no tienen por qué tener la misma forma. Acordaos de un cuadrado y un rectángulo. Pero gracias a que los triángulos tienen la propiedad de que ángulos iguales automáticamente son semejantes, yo ahora sí que sé que puedo hacer reglas de 3, ¿vale?
este lado va en este, como este de aquí va en la altura, ¿vale? Luego podéis hacer una regla de 3. Este va en este, como este va en este, ¿vale? Luego, 1, que es una sombra, va en la otra sombra, que son 7 metros, 1 metro de sombra, va en 7 metros de sombra, 1 va en 7, con 1,5 va en h, ¿de acuerdo? Va en la altura del edificio. Y esta es la manera, curiosamente, de encontrar lo alto que es un edificio sin separarse del suelo. ¿Cuánto vale la altura? 1,5 por 7 dividido por 1. 7 por 1,5 entre 1. Y esto es 10,5 metros. Luego la altura del edificio son 10,5 metros. ¿Vale? Este es el problema más clásico del mundo de semejanza. ¿Sí? Esto es lo que hemos aprendido entonces hasta ahora. Hemos aprendido a manejar mapas, a manejar escalas, a decir de qué maneras hacer dos figuras pueden tener la misma forma y distinto tamaño, ¿vale? Y cómo comparar los tamaños, ¿no? Por 3, por porcentaje, por escala, por regla de 3, ¿vale? Y aparte de eso, esto de la semejanza es muy útil para medir figuras en la realidad, ¿vale? Cuando yo tengo cosas fáciles de medir y cosas difíciles de medir, pero tienen la misma forma. Y no lo olvidéis, uno con semejanza siempre trabaja con triángulos, porque para que dos triángulos tengan la misma forma, basta con medir ángulos, y medir ángulos es muy fácil. Bueno, entonces, esto es como la alternativa a Pitágoras. En Pitágoras me sirve para cuando tengo un solo triángulo y quiero un lado que me falta. Mientras que la semejanza me sirve para cuando tengo dos triángulos, uno que conozco muy bien y otro que conozco muy mal. Si tienen la misma forma los dos triángulos, puedo sacar lados del que no conozco a partir de lados del que sí conozco, ¿vale? Entonces, por decirlo así, la semejanza es una manera de comparar triángulos, mientras que el teorema de Pitágoras es una manera de sacar lados desconocidos a partir de lados conocidos, ¿vale? Bueno, entonces venga, vamos rápidamente a por el teorema de Tales. El teorema de Tales completa la parte de semejanza. Es un teorema muy útil que a veces se utiliza cuando uno menos se lo espera, ¿vale? Y es un teorema que depende de unas líneas muy especiales, de lo que se conoce como la configuración de Tales. Configuración es como un arreglo, ¿vale? Y ahora es conveniente recordar estas cosas. Podéis pensar que esto es una tontería, unos rollos que se hacen memorizar, pero este tipo de cosas son útiles cuando uno menos lo espera, Es como medir la altura de un edificio a base de medir sombras, ¿vale? Eso que hemos hecho en el ejercicio de antes. Parece muy curioso que uno pueda saber lo alto que es un objeto simplemente con un palo y un par de sombras, Estas cosas son más útiles de lo que parecen, si no sabéis sacarles partido, Bueno, en la configuración de Tales, a veces en el mundo real aparece mucho una situación que es la siguiente. Vosotros tenéis dos líneas que se cortan, ¿vale? Entonces, cuando uno tiene dos líneas que se cortan, a una de ellas llamarla, por ejemplo, R, ¿vale? Vamos a poner los nombres mejor abajo para que se vean. R y la otra S, como son dos líneas rectas, R de recta y S porque es la letra siguiente, ¿vale? Y ahora, muchas veces en el mundo, uno se encuentra con una situación muy curiosa, y es que estas líneas están cortadas por varias paralelas. Estas son paralelas entre sí. 1, 2 y 3 paralelas, ¿vale? A, por ejemplo, B y C. La idea es, tenéis dos rectas que se cortan, ¿vale? Y ahora les pegáis como 3 cortes de cuchillo o 4 los que queráis, ¿vale? Todos en paralelo. Y esto os da una figura que se conoce como la configuración de Tales, que son dos rectas, ¿vale? Cortadas en paralelo varias veces. 3 o 4 o 5 las que queráis, ¿vale? Pues entonces resulta que aquí dentro hay muchos lados que son semejantes, ¿vale? Hay un montón de reglas de 3 escondidas. Bueno, pues el teorema de Tales, cuando tenéis esta configuración de Tales, lo que os dice es que este lado de aquí es a este de aquí, como este de aquí es a este de aquí, como este de aquí es a este de aquí. Vamos, que hay una regla de 3, ¿vale? Este va en este, como este va en este, como este va en este. Y esto es tremendamente útil y se utiliza para un montón de cosas. Hay un montón de ejercicios y un montón de situaciones reales en las que el teorema de Tales es bastante importante. Vamos a ver un par de ejemplos simplemente, ¿vale? Pero la idea es,
los segmentos del mismo color son semejantes, ¿vale? Son todos semejantes. Es decir, uno va en el otro. Y esto es el teorema de Tales, es una tontería. Es simplemente recordar cuál es esta configuración. Parece un poco raro, y parece que es como un poco inútil, y sin embargo, si uno sabe utilizar esto bien, puede llegar a ser útil en situaciones bastante curiosas. Vamos a ver un ejemplo. Además, esto se utiliza mucho en dibujo y en plástica para romper cosas, ¿vale? Y romper lados y cosas por el estilo. Imaginaos que yo tengo, por ejemplo, dos caminos. Hay dos caminos que se cruzan, ¿vale? Un camino que es R y otro camino que es S. ¿Vale? Y ahora imaginaos que, por ejemplo, hay varias líneas de tendido eléctrico que son paralelas, que pasan por encima de mis caminos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, imaginaos que de esta línea a esta línea, por ejemplo, hay 1 kilómetro. De esta línea a esta línea hay también 1 kilómetro. Y sin embargo, aquí al cruce de caminos, por ejemplo, hay medio kilómetro. Y ahora imaginaos que, por ejemplo, esta distancia también la he medido y me da que son 4 kilómetros. Entonces, sin medirlo, ¿podría saber qué distancia hay entre estas dos y qué distancia hay de aquí a aquí? Podría averiguar cuáles son estas dos distancias. Conozco esta y conozco esta. Y ahora, conozco esta, quiero conocer esta. Y conozco esta y quiero conocer esta de aquí. Entonces, simplemente, la idea es, cuando tengáis dos líneas que se cortan y que pasan varias paralelas, como haciendo tajadas en ellas, pum, 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 haciendo secciones, ¿vale? Entonces, esto va en esto, como esto va en esto. Y esto va en esto, como este va en este. Hay semejanza de esta parte con esta parte. Luego entonces podéis sacar la que os falta muy fácilmente, ¿no? 1 va en 4, como 1 va en X. Es así de sencillo. 1 va en 4, como azul va en azul, como rojo va en rojo. Por supuesto, esto os va a dar 1 por 4 entre 4, también mide 4. Pero 1 por 4 entre 1, 4. Lógicamente, esto también van a ser 4 kilómetros. Y esta de aquí, pues lo mismo. Azul va en azul, como amarillo va en amarillo. 1 va en 4, como 0,5 va en X. 1 va en 4, como 0,5 va en X. Luego, ¿quién es X? 0,5 por 4 entre 1, 2 kilómetros. Entonces ya sé lo que miden los demás trozos de carretera cuando solamente he medido uno de ellos. Cuando estos son 1 kilómetro y medio kilómetro, estos son 4, 4 y 2. Si os fijáis, la razón de semejanza que hay de un lado al otro es multiplicar por 4. Lo que dice el teorema de Tales es que cuando cortáis dos líneas cualquiera, no importa su inclinación, por varias paralelas, lo que hay aquí y lo que hay aquí son semejantes. Es decir, cualquier distancia en este lado, si la multiplicáis por el mismo número, obtenéis la distancia en este otro lado. Luego, con conocer dos distancias que se corresponden, podéis hacer la regla de 3 o la razón de semejanza. ¿Vale? Ese es el teorema de Tales, que es tan importante. Y ahora el teorema de Tales aparece en montones de situaciones. Vamos a ver rápidamente otro ejemplo del teorema de Tales, pausamos y lo hacéis vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así. No tiene que estar siempre a la misma orientación que damos nosotros. Y ahora, tengo dos rectas, ¿vale? R y S. R y S. Finalmente veremos un caso de Tales bastante más curioso, Pero vamos a poner uno sencillito. Y ahora, tenéis que coger varias paralelas. Una, otra paralela y otra paralela. Siempre la misma configuración, aunque cambiéis la orientación del asunto.
Y ahora imaginaos que yo, por ejemplo, sé todo lo que hay aquí. Luego yo sé que estos son, por ejemplo, 12 centímetros. Sé que estos son 9 centímetros. Y sé que estos son 6 centímetros. Conozco todas las distancias en el lado de la R, ¿vale? Todos los cortes que hacen estas paralelas en R. Este corte y este corte. Y ahora imaginaos que de estos tres solo conozco uno, por ejemplo el de aquí. Digamos que yo sé que esto, por ejemplo, son 12. La pregunta es, ¿cuánto mide este? ¿Y cuánto mide este? ¿Vale? Y una vez más tenéis que pensar en el teorema de Tales, pero esta vez inclinado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se haría esto? Pausad por favor un momento el vídeo a ver si se os ocurre a vosotros. Debería ocurrirseos porque es muy fácil, ¿vale? Siempre es exactamente la misma configuración, no tiene ninguna dificultad. Muy bien. Entonces, bueno, lo de siempre. ¿Qué es lo que me dice Tales? Que este de aquí va en este de aquí. Que este de aquí va en este de aquí. Y que este de aquí va en este de aquí. ¿Vale? Solo tenéis que hacer un par de reglas de 3 o encontrar la razón de semejanza. En este caso es tan fácil hacer reglas de 3 que no hay que matarse mucho más. Este es a este, como este es a este otro, ¿no? Luego 9 va en 12, como 6 va en X. 9 es a 12, como 6 es a X. ¿Vale? Directo siempre. Luego es 6 por 12 entre 9, que os da 8 centímetros. ¿Vale? Luego esto de aquí son 8 centímetros. ¿Vale? Y lo mismo, 9 es a 12, como 12 es a lo que sea. Pues 9 va en 12, como 12 va en X. Luego X es 12 por 12 entre 9, que da 16 centímetros. El teorema de Tales es simplemente un truco, pero es un truco que es útil cuando uno menos se lo espera. ¿Vale? Entonces, no lo olvidéis, teorema de Tales, siempre muy sencillo. Dos rectas que se encuentran y varias paralelas que las cortan. Pueden ser 3 paralelas o 4 o 5, me da igual. Y la idea siempre es, este va en este, como este va en este, como este va en este, como este va en el de aquí, y como este va en el de acá. Y así sucesivamente, con todos los que tengáis, ¿vale? En cuanto conocéis uno de cada lado, podéis ir sacando los demás por regla de 3. Si conozco dos que se corresponden, puedo sacar este a partir de este a partir del otro, etcétera. Pim, pam, podéis pasar de un lado a otro con mucha facilidad. Con reglas de 3, o si os ocurre la razón de semejanza, con la razón de semejanza. Por ejemplo, para pasar de aquí a aquí, ¿cuál es la razón de semejanza? Pues siempre es esto entre esto, 8 sextos. Es un poco rara, pero la razón de semejanza es 8 sextos. O lo que es lo mismo, 4 tercios. ¿Vale? Que sería un 133%, si lo queréis poner como porcentaje. Es decir, que esto de aquí es 1,3 veces, una vez y un tercio más grande que esto de aquí. Y cualquier otra paralela con la que cortéis pasará exactamente igual. El trozo de aquí lo multiplico por 1,3 y me da el trozo de aquí. ¿Vale? Luego es tan sencillo como eso. Simplemente es un truco que conviene no olvidar. ¿Vale? Bueno. Entonces, vamos a dejar esto aquí ya por hoy, porque hemos visto un montón. Y ahora, os he enlazado ejercicios en el blog, ¿vale? Tenéis una hoja enlazada ahí. Entonces, vamos a ver. Haced los ejercicios con calma para estas vacaciones. No son muchos, O sea, en el blog os pongo cuáles tenéis que hacer, porque la hoja tiene unos 39 ejercicios. He hecho una selección de unos cuantos ejercicios para hacer. Entonces la idea es, se hacen los ejercicios, y me los enviáis por correo electrónico, ¿vale? Y ahora, por favor, voy a utilizar esto para ver quién pasa lista. Lo digo sobre todo por la gente de tercero de la ESO,
Porque os he escrito a todos un correo a vuestra cuenta institucional esta de la Junta y muchos no habéis respondido o algunos os estáis dando todavía cuenta de, a día de hoy, de que estamos colgando vídeos desde hace ya 10 días, ¿vale? Entonces, bueno, a ver si me respondéis todos porque utilizo esto para pasar lista, ¿eh? Entonces, mandadme el correo mfglazaro@gmail.com o a la dirección de correo me da igual cuál de las dos. Es tan fácil como una foto de móvil, los de cuarto ya sabéis cómo se hace, ¿vale? Como una foto de móvil y me la mandáis. O bueno, hay gente que prefiere currárselo ahí en un documento de Word, pues lo hacéis en un documento de Word, de Office o lo que sea, ¿vale? Pero que de alguna manera tengo yo constancia de que estáis haciendo los ejercicios y que estáis conectados, ¿vale? Y otra cuestión más. Más adelante, tanto con cuarto como con tercero, a ver si conseguimos tener una clase por videoconferencia, ¿eh? Para así poder veros que me podéis preguntar dudas y quizá incluso poder llegar a hacer algún examen por videoconferencia, así tengo una manera de veros mientras trabajáis, ¿vale? Entonces, por favor, mirad a ver si encontráis una herramienta llamada Zoom, que vale para ordenador y creo que también vale para el móvil, ¿vale? Es una herramienta de videoconferencia, ¿eh? Podemos intentar utilizarla, a ver si así, pues, tenemos clases y sesiones de dudas más vivas, ¿vale? Entonces, más adelante intentaré hacer una reunión de videoconferencia con esta herramienta, a ver cuántos nos conectamos y a ver cuántos podemos hablar, ¿vale? Cuantos más lo hagamos mejor, porque así pues os puedo hacer cosas como recuperaciones y todo eso, simplemente vosotros hacéis en vuestra casa la recuperación, yo os estoy viendo con el vídeo, sé que lo estáis copiando y adelante, ¿vale? Y no, es la manera buena de que podamos seguir con el curso mientras esta situación dure. Así podéis recuperar y hacer cosas interesantes. Entonces, por favor, investigadme esta aplicación, después de vacaciones os hablaré más de ella, ¿vale? Ah, y otra cosa, en el blog, por si no os acordáis de cuál es la dirección del blog, ¿eh? El nombre es un poco curioso porque empezó siendo un blog de ejercicios para bachillerato, ¿eh? Pero es HTTP, esto siempre se pone delante de las direcciones de internet, ¿vale? Ejercicios ejs1bach.blogspot.com, ¿eh? Este es el blog. Si queréis ver vuestros vídeos solo, ¿vale? Los de vuestro curso, hay una cosa que se llama las etiquetas, ¿vale? Debajo de cada vídeo, enlazado en el blog. Y hay una etiqueta que es 3AB, que es para tercero A y B. Si pincháis ahí solo salen vuestros vídeos. Y los de cuarto A, si pincháis en 4A, en la etiqueta 4A, solo salen los vuestros, ¿de acuerdo? Entonces mirad esas etiquetas y ahí podéis encontrar solamente los vídeos que son para vosotros y los mensajes que son para vosotros. Los mensajes comunes tienen ambas etiquetas, ¿vale? Entonces venga, por favor conectaos al blog tranquilamente, haced los ejercicios que están listados en el blog, que son solamente unos 9 o 10 ejercicios, es fácil, y me los mandáis por correo cuanto antes. E id utilizando un poco el Zoom, a ver si conseguimos hacer una conferencia un día, y así podemos vernos, podemos ver cómo se está yendo la cosa, me podéis preguntar dudas o comentarme cosas sobre los vídeos más, ¿vale? Más en directo, ¿vale? Venga, muchas gracias, y en fin, nos vemos por correo electrónico.